la ciencia política, yo creo que tiene, y aquí hay algún politólogo, y lo conoce muy bien esto que voy a decir, tiene un problema, no sé si es de origen, pero es un problema muy serio. Y es que nos leemos entre nosotros mismos. Los políticos no nos leen. Los políticos no nos leen a los políticos. Somos tan supuestamente sabios, tan supuestamente lumbreras, que lo que nos interesa son nuestros congresos, leernos unos a otros, citarnos unos a otros, y no llegamos. ¿Se imaginan ustedes unos científicos, unos médicos cuyo conocimiento no llegara a los hospitales, no llegara a los pacientes, no llegara a las clínicas, no llegara a los ministerios de salud? Bueno, a veces ocurre eso, ¿no? Hay ministerios de salud que no oyen a los médicos. Eso está pasando en España ahora. Y aquí también. Bien, entonces, mi interés era decir, yo tengo que hacer algo, tengo que escribir algo que sea académico, que tenga el rigor académico, pero que sea un libro que puedan leer personas que les interesa la política. Políticos, pero también comunicadores sociales que les interesa la política, altos funcionarios. Eso es lo que quería. Y mi gran satisfacción por este acto, precisamente, es la aceptación de esta segunda vertiente, ¿no? He querido que el libro sea útil, que el libro sea ameno sin dejar de ser académico. Como les digo, el libro tiene, además, un objeto de estudio muy claro, muy claro. Y es un objeto de estudio muy cuestionado, por otra parte. Todos sabemos que la figura del político es una figura absolutamente denostada en la mayoría de los países. El Centro de Investigaciones Sociológicas sistemáticamente dice que para los españoles la tercera preocupación es la clase política. Preocupación, problema. Es decir, unos se extraña porque finalmente sabemos, aunque esto no sea para la comunidad que aquí estamos, que la política interesa muy poco a la gente. A la gente común no le interesa la política. Es decir, este es un tema que muchas veces en mis clases se lo tengo que repetir una y otra vez a mis estudiantes. Claro, les digo, vosotros os interesa esto y estáis muy animados por esto, porque lo vivís, es vuestra pasión, tenéis inquietud, pero esto no ocurre en vuestras casas, esto no ocurre con vuestros amigos cuando vais a tomar una cerveza. La gente no quiere hablar de política, no le interesa, por las razones que sean. Pero hoy, sin embargo, la política es vista como un problema. Bueno, entonces yo digo, si la política es vista como un problema, algo tenemos que ver. Pero fíjense, además de que pueda ser vista como un problema, la otra evidencia es que, llamémoslo como los queramos llamar, siempre va a haber políticos. Llamémoslo como los queramos llamar. Príncipes, nobles, validos. Digamos, el diccionario es muy rico para nombrar a los políticos a lo largo de la historia en distintas etapas, ¿no? Y además sabemos que en otras ocasiones, pues los políticos pues los ponían los militares, ¿no? O los ponían directamente los grandes terratenientes. Joven, haga como yo, no se meta en política. Claro, bueno, esto es una evidencia, esto es un chiste, si se quiere, pero es una evidencia de algo muy grave. Algo muy grave porque ya digo, es muy claro que tanto desde la perspectiva estrictamente de la administración, lo que llamamos administración, gestión, como de la representación, es decir, el hecho de que los grupos sociales quieren tener una tajada del poder, siempre va a haber alguien al frente de esto. Siempre va a haber un maquinista, unos maquinistas. Bueno, a estos los llamamos políticos. Y estos políticos, desde hace 100 años, son profesionales. ¿Qué quiero decir que son profesionales? Pues lo que todos sabemos, que cobran por trabajar en la política. Y fíjense, y esto a veces, cuando en España tenemos, ustedes conocen bien el movimiento de los indignados, no, que no cobren, ¿qué tal? Yo les digo, miren, el primer político que exigió en España que se pagara a los políticos fue un socialista, fue Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que fue el primer socialista elegido en la primera década del siglo XX, en su primer discurso de toma de posesión dijo, oiga, si quieren que yo venga a trabajar aquí y me dedique a esto, me tienen que pagar, porque mi familia tiene que vivir de algo. Todos ustedes, les dice, son plutócratas, todos ustedes son rentistas,
pero yo necesito dinero, a mí me tienen que pagar. Y esa discusión se repitió con los laboristas en Inglaterra, con el Partido Socialdemócrata en Alemania, con el Partido Socialista en Francia, en este mismo momento. Y ese es el inicio de la profesionalización de la política. Cobran por hacer algo, eso es lo que es un profesional. Quien no cobra por hacer algo es un amateur, lo sabemos, los que nos gusta el deporte lo sabemos. Quien no cobra por hacer algo es un aficionado. Sin embargo, evidentemente cargamos con una valoración muy negativa de la figura de político. Tanto del político a secas como del político profesional. ¿Y esto por qué es? ¿Qué razones hay? Bueno, hay razones culturales muy profundas. Dentro de esta suerte de posición iconoclasta que tengo en mi libro, y un poco heterodoxa, he utilizado la literatura. Creo que la literatura, y por eso digo que al final íbamos a hablar algo de poesía, creo que la literatura es un instrumento fundamental para entender la vida. No estoy diciendo nada que ninguno de ustedes sepa, lo saben perfectamente. Pero mis colegas politólogos no, porque citar un libro, una novela, un libro de ficción, en un ensayo, en un trabajo de ciencia política, inmediatamente esa persona es descalificada como poco seria. Bueno, pues yo soy poco serio. Y para avalar este descrédito de la política, he tomado lo que a mí me enseñaron, y probablemente a muchos de ustedes les enseñaron en el colegio, que era la obra cumbre de nuestra cultura, Don Quijote. ¿No? Volví a leer el Quijote. Yo me acordaba algo del Quijote. Porque eso uno le obligan a leerlo en el colegio, es odioso, es terrible, luego lo relee, de vez en cuando algún capítulo y tal, y curiosamente, y debo reconocer que absolutamente por azar, estando en el año sabático en el que me encontraba, en un invierno durísimo, con nieve hasta 80 centímetros, me puse a releer el Quijote. Y además debo reconocerlo de una manera también muy heterodoxa, que es a través, y se lo recomiendo a todo el cliente, le reclama, bueno, es que si nos retrasamos no vamos a llegar a eso de mi ínsula. Sancho es un individuo ambicioso, que quiere gobernar. Y quiere gobernar para lo que Cervantes entiende que se debe gobernar, o que la gente piensa en ese momento que debe gobernar. Fíjense que una de los pasajes más interesantes del Quijote es la famosa conversación que tiene Don Quijote con Sancho cuando le da consejos de cómo debe ser, de cómo debe comportarse como gobernador. Primero de palabra y luego por escrito. Y cómo luego de que, como sabemos bien, de que la gobernatura de Sancho sea un desastre, Sancho hace una especie de rendición de cuentas y tiene aquella famosa conversación cara a cara con Don Quijote en el que Sancho dice lo siguiente: si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón, y si sale pobre, que ha sido un parapoco y un mentecato. A buen seguro, respondió Sancho tras asentir el Quijote, dice que por esta vez me han de tener por tonto que por ladrón. Es decir, en la cultura española y por ende en la cultura del siglo de oro español, el magnífico cronista que es Cervantes nos está diciendo que el político llega a gobernar para robar. Yo no sé si Cervantes lo decía empíricamente, si había hecho un trabajo de campo, como decimos, y había estudiado esto, pero es evidente que Cervantes, sin ninguna razón. En España, el anarquismo, el comunismo libertario tuvo una fuerza muy importante, como también ustedes conocen, y el comunismo libertario fue siempre fuertemente antipolítico. Dentro de la utopía que planteaba el comunismo libertario, el anarquismo era una sociedad sin poder, una sociedad sin partidos, una sociedad sin representantes, una sociedad sin políticos. Y eso es del comunismo libertario español, pero también es del socialismo utópico francés, del socialismo utópico inglés. Lo encontramos en numerosos escritos y lo encontramos en Rousseau, ¿no? En Rousseau. Es decir, que de alguna manera hay tradiciones, y bueno, como diríamos en buen español, si el río suena, algo lleva, ¿no? Que han debilitado profundamente
la imagen del político. Además, debo señalar que este escenario se complicó más cuando en el siglo ya XX, como decía antes, va a entrar todo lo que llamamos el aluvión democrático, o la oleada democrática, a través de la que la política da un giro enorme y empezamos a hablar de que la única legitimidad posible es la legitimidad salida de las urnas. Por consiguiente, el político es una persona que gana elecciones. Es una persona que gana elecciones y que en este proceso de ganar elecciones, como señalaba antes, las elecciones van complicando el escenario político, la vida pública, y esta complejidad hace que el político vaya requiriendo o vaya optando por la política como un modo de vida. Alguien como Max Weber no lo pudo decir de mejor forma. ¿Se vive de la política o se vive para la política? Vivir para la política es la visión romántica de quien se dedica a la comunidad y de quien, como si fuera una especie de sacerdocio, dedica sus energías a la política. Pero Max Weber inmediatamente se daba cuenta que había gente ya que vivía de la política. Y Max Weber es el primero que plantea la necesidad de integrar estos dos elementos. Es decir, reconociendo que hay algo en el ser humano que se llama vocación y que puede ser tremendamente altruista, tremendamente generoso, y que hay algo en el ser humano que se llama ambición, que puede ser tremendamente oscuro. Bueno, si esto es así, si estamos hablando de cuestiones en la filosofía, en la historia, en la sociología, también en el derecho, le faltaba un instrumento fundamental, que es que todo político, ser humano, tiene un cuerpo. Y este cuerpo, y hoy cada vez sabemos más de ello, tiene elementos en su deambular con características genéticas, con características neurológicas, que son muy duras en el sentido de las ciencias duras. Bien, una propuesta entonces, en una suerte de mestizaje epistemológico que hago en el primer capítulo es esto. Es decir, oiga, vamos a pensar en la mente del ser humano, en la mente del político, en qué hay de diferente. Ayer han podido ustedes leer en la prensa que lo mismo que en Estados Unidos hace unos años se emprendió el proyecto del genoma humano, la actual administración norteamericana va a empezar con el proyecto del cerebro humano. Esto va en serio, esto va en serio. Y esto significa que vamos a hablar más pronto que tarde de neuropolítica y de que los políticos se mueven y sus emociones, sus ambiciones, etcétera, se mueven a través de, como no puede ser de otra manera, de las neuronas. Solo lo dejo apuntado esto, pero ténganlo presente lo que les estoy diciendo, y sobre todo los más jóvenes, porque esto lo van a ver suficientemente dentro no más de 15 años, de esto que estoy hablando. He mostrado que no sabe elegir en situaciones que sabe elegir en situaciones comprometidas, es decir, tomar decisiones. Y tercero, y finalmente, en que es capaz de aguantar las presiones de los poderosos una vez que se han tomado esas decisiones, es decir, que tiene independencia. La historia nos dice, en el tema de las profesiones, que quien tiene independencia es porque es profesional. Se ha logrado escapar del gremio. Se ha logrado escapar de aquellos que le decían tienes que hacer esto de esta y esta manera y si no, no entras en el Sanedrín. Es decir, la sociología industrial, la sociología de las profesiones, la sociología del trabajo, nos lleva a la idea de que el término, el concepto profesión es un concepto de, por una parte, saber hacer cosas para poder tomar decisiones y ser independiente. Ser independiente de personas que luego quieren torcer tu voluntad. Eso que luego llamamos los poderes fácticos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, iluminado por esta idea muy clara de Aristóteles, yo me planteé decir, bueno, entonces,
esto de la profesión va en serio. Tenemos políticos profesionales, por otra parte tenemos una crítica de la gente que se enfada porque los políticos son profesionales, porque hay políticos, luego porque los políticos cobran, etcétera. Por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer como academia? Bueno, pues en primer lugar, vamos a definir quién es un político. Definiendo quién es un político, tenemos perfectamente enunciado cuáles son las categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues perfectamente, político es todo aquel que gana una elección. Aparato que sirve para ganar elecciones, es decir, los que trabajan en un partido político, las fundaciones, etc. Si estamos de acuerdo con esas premisas, ya tenemos delimitado más o menos quién es un político. Más o menos, digo, porque siempre va a ser borroso. En España se ha planteado una discusión también del movimiento de los indignados, pero también en tertulias, en la televisión, en la radio. ¿Sobran políticos en España? Y a mí me preguntan, ¿sobran políticos, profesor? Y yo digo, pues no lo sé, porque no los he contado. Evidentemente, piensen ustedes, sobre todo los que están de pie, si preguntáramos, ¿sobran sillas? Evidentemente no sobran sillas. Es muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de contar y comparar. En España somos incapaces de ponernos de acuerdo en cuántos políticos hay. Y España ciertamente es un país ordenado, quiero decir, bueno, es decir, hay una administración, hay unos funcionarios de carrera, etcétera. Pero incluso a veces el ministro de turno de administraciones públicas ha tenido problemas en España para contar los funcionarios que somos. Yo soy funcionario. O sea, entonces, primera cuestión, definamos quién es político, muy claramente. De tal manera que quitémonos de tonterías. Y esta es una discusión muy bonita que les recomiendo que la relean. Vargas Llosa es un personaje, es un escritor fabuloso que da mucho de sí por su propia experiencia política, ¿no? Y Vargas Llosa y el contencioso que tuvo con Fujimori, ¿no? Antes, durante la campaña y después de la campaña. Y todo eso está recogido en el libro de Como pez en el agua, de Vargas Llosa. Claro, el caso de Fujimori puede presentarse como un no político, o como se ha venido a denominar esa palabra, como un outsider. Se puede presentar, es lícito, claro que sí, porque nos enseña su currículum, y en su currículum vemos que nunca ha hecho política, que es un profesor universitario, lo más que ha tenido es un cargo de gestión en una universidad en Perú, y luego es un comentarista televisivo. Entonces, evidentemente, Fujimori no es un político, pero en el minuto que Fujimori gana la elección se convierte en un político. Es que esto es un problema de tautologías. En el momento en que alguien gana una elección es un político, por mucho que esta persona diga, yo no soy un político. Esto me recuerda a aquellos partidos políticos que no se quieren llamar partidos políticos y se llaman movimiento, por ejemplo, o otras cosas, ¿no? Claro, es decir, porque quieren esconder la realidad de un partido político. Entonces, creo que es muy importante que tengamos esto muy claro, que aquella persona que está en el, digamos, dedicado a la cosa pública y que ha sido objeto de una elección o de una designación, es un político. Y no pasa nada. Podrá estar a disgusto o no estar a disgusto, pero es un político, porque si no tenemos una confusión conceptual tremenda, ¿no? Ahora bien, incorporamos la idea de dinero. Eso que no nos gusta hablar mucho, ¿no? Y eso que no somos ingleses, ¿no? Parece que los ingleses son los que dicen que no les gusta hablar de dinero, pero yo creo que los españoles somos peores en ese sentido, ¿no? Dinero, remuneración. Todas estas personas que yo he dicho son remuneradas. Claro, algunas son remuneradas y dicen, bueno, pero esto es para mí un juguete porque este dinero no me sirve para nada.